Muy buenas tardes a todos. Hoy, miércoles 19 de mayo de 2021, estamos dando inicio a una más de nuestras conferencias del ciclo organizado por Mexicanos por México y Movimiento por la Patria. Esto con la idea de ir normando criterios y reflexiones en las vísperas del próximo 6 de junio, Día Histórico para México. Soy José Antonio Crespo Pozuelo, su servidor, que en nombre de Movimiento por la Patria les doy la bienvenida a todos. Pero bueno, le damos la palabra a José Luis Espinosa Torres, quien a su vez nos va a presentar a quien nos representa como Mexicanos por México, que es José Antonio Gómez Urquiza, y acto seguido leerá una breve semblanza de nuestro invitado de honor, un verdadero invitado de lujo, a quien tenemos muchísimas ganas de escuchar en esta ocasión, nada menos que a Francisco Martín Moreno. Adelante, por favor, José Antonio Gómez Urquiza. Pues buenas tardes a todos. Es un privilegio contar el día de hoy con la presencia de Francisco Martín Moreno, a quien hemos leído en múltiples ocasiones y lo hemos escuchado en muchos programas. Es un privilegio para Movimiento por la Patria y Mexicanos por México. Muchas gracias. Y le voy a pedir a José Luis Espinosa que nos presente a Francisco Martín Moreno y nos hable de su semblanza. Por favor, José Luis. Gracias, José Antonio. Francisco Martín Moreno, gran amigo mío desde la infancia, hace miles de años que tenemos. Bueno, él es abogado, doctor en Derecho Internacional de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Autor de más de 30 obras entre novelas históricas y ensayos de diversa naturaleza. Es hoy en día uno de los escritores más leídos de México. A la fecha cuenta con millones de lectores en México, Estados Unidos y Europa. Además de haber investigado y recreado abundantemente la historia de México, Martín Moreno ha recibido diversos galardones nacionales y en el extranjero, tanto por su obra literaria como por la periodística, habiendo publicado hasta la fecha más de 4,000 columnas de diarios mexicanos y extranjeros. Francisco es uno de los más sobresalientes líderes de opinión en México, no solo a través de sus columnas periodísticas y obras literarias, sino por medio de su participación en programas de radio y televisión de gran atractivo para el público. El objetivo central de sus conferencias no solo consiste en practicar un análisis de los orígenes del atraso mexicano, sino establecer un común denominador que explique por qué somos un continente rico con gente pobre en el contexto de los países hispanoparlantes. Si la democracia es el vivero en donde se reproduce la mejor del género humano, ¿por qué razones México y América Latina llegamos tan tarde a la democracia y no hemos logrado construir un auténtico Estado de Derecho? La llave maestra, junto con una educación de vanguardia para armar países con grandes posibilidades de bienestar generalizado, en los que no existan millones de personas marginadas y sepultadas en la pobreza. ¿Qué hicieron en China para rescatar en 15 años a 350 millones de personas sepultadas en la miseria? ¿Cómo repetir esa hazaña en el hemisferio sur? Ha sido reconocido en diversos ámbitos por su amor y pasión al investigar los pasajes más polémicos de la historia mundial, con un sólido acento en la mexicana. Todo ello plasmado en sus ensayos, novelas, columnas y conferencias. Ha sido galardonado en 5 ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo, el Premio a la Excelencia Literaria concedido en Madrid, España, sin olvidar el reconocimiento extendido por la Asociación de Libreros de México, entre otros premios más. Entre sus obras se encuentran
voy a mencionar solo unas, porque son muchas. México Negro, Las cicatrices del viento, La disculpa, La respuesta, México Sediento, Grandes traiciones de México, México Secreto. Aquí, Pancho, cuando yo te leí, pones ahí a un espía nazi que nombraste Puli, también nuestro gran amigo y tu hermano, que en paz descanse. Un Así abrazo, es. Pancho. Luego, México mutilado, México ante Dios, México acribillado, en media hora la muerte. Este es un libro que a mí me impactó porque es parte de la historia de mi querido amigo Pancho. Cuando México perdió la esperanza, este último libro lo acaba de escribir, es el último, creo, Pancho, y hablas pues, de la situación actual, de los días de la pandemia. Toda similitud con lo que estamos viviendo es pura coincidencia. Pancho, bienvenido y te escuchamos con mucho gusto y placer. Muchas gracias, querido José Luis. Bueno, yo me siento en realidad también muy honrado por esta amable invitación para venir a conversar con ustedes. Bueno, agradezco mucho a Movimiento por la Patria. Imagínense qué bonito nombre. Y también en Mexicanos por México. Entonces, es una gran satisfacción para mí. Gracias, José Antonio Gómez Urquiza. Gracias, José Antonio Crespo, Tocayo, Plancarte. Gracias, Luis Samson y Gabriel Molina. Gracias a todos ustedes. Pero bueno, si les parece, pues entremos en materia y sí, no se puede explicar de ninguna manera el presente y menos hacer una prognosis de cara al futuro si no tratamos de escudriñar, digamos, en la historia de México, qué fue lo que ocurrió en México y en buena parte no solamente en México, sino también de países de América Latina, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió en México? Bueno, pues durante el Imperio Mexica, si se le podía llamar así, lo digo muy brevemente para entrar en la materia que nos ocupa, bueno, pues ahí sí, no puedo decir que no habían analfabetos, porque no había alfabeto, pero se educaba a la gente en el Calmecac y en las escuelas y en el Calpulli a través de los códices. Los códices eran la herramienta número uno para ilustrar a la gente. ¿Dónde nos perdimos? Bueno, nos perdimos en el Calpulli, era obligatorio en cada Calpulli por lo menos una o dos o tres o cuatro escuelas. ¿Qué pasó cuando finalmente se logra la conquista de México y se crean las encomiendas, estas organizaciones agrícolas donde en lugar del Calpulli se les entregaban a los españoles grandes extensiones de tierras con un número indeterminado de indígenas, de aborígenes, para que supuestamente trabajaran la tierra? En estas encomiendas, en lugar de que hubieran construido escuelas, construyeron iglesias. Y entonces, cuando llega Iturbide al poder en 1822, 300 años después de que se hubiera ejecutado la conquista de México, había en México 95% de analfabetos. O sea, y me quedo corto porque el número que yo tengo es de 98. Claro que es difícil por las encuestas de aquella época, pero vamos, nadie sabía leer, ni leer ni escribir. La propia Biblia estuvo prohibida durante 200 años en México. 200 años gracias a la Inquisición, esta institución demoníaca que desquició en buena parte del mundo. Entonces, ¿a dónde íbamos con una población 98% ignorante? La gente, según cuentan ahí en México costumbrista, tenían que subirse en unos bancos, algunos lectores, para leer en voz alta los periódicos, las notas, las noticias, porque nadie sabía leer ni escribir, o muy pocos. Claro, los criollos sí, los hijos de los españoles sí, pero bueno, el resto de la nación no. Bueno, ¿qué sucedió? Que durante todo el siglo XIX pues, tuvimos la Guerra de Independencia, que duró de 1810 a 1821, pues se desquició el país. Después tuvimos la invasión de Barradas en 1828, después la Guerra de los Pasteles, después llega Santana al poder y se queda 11 veces. En realidad fueron 7, pero 11 veces son las que regresa al poder. ¿Qué tipo de país era el nuestro donde un presidente podía regresar 11 veces al poder? Claro, bueno. Y finalmente tenemos
la guerra en contra de los Estados Unidos, donde perdemos la mitad del territorio, pues un país completamente desunido. Y después, cuando en 1848 finalmente se van los norteamericanos y bajan la bandera de la barra y de las estrellas de Palacio Nacional, desde donde estuvo allí en 1847, bueno, se van en 1848 y en 1858 estalla la guerra de Reforma, una guerra que dura 3 años, en donde nos matamos entre los mexicanos, pues por problemas finalmente clericales, porque la guerra de Reforma no fue una guerra religiosa, sino política, porque el clero no estuvo de acuerdo de ninguna manera con la Constitución de 1857. Estalla la guerra de Reforma, termina en 1861, y bueno, y en 1862 la batalla de Puebla, nos invaden los franceses. Y claro, al año siguiente, después de haberlos derrotado, pues sí, ya se imponen y llega Maximiliano. Y Maximiliano, afortunadamente, gracias a Juárez, lo fusilan en 1867. Ustedes dirán, ¿a dónde voy con todo esto? Pues que no hubo oportunidad de educar y tampoco hubo oportunidad de crear una democracia, y ya no hablemos de un Estado de Derecho, ¿verdad? ¿A qué horas íbamos a crear un Estado de Derecho? Y entonces Juárez restauró la República en 1867, muere de una angina de pecho en 1872, toma el poder Sebastián Lerdo de Tejada, ya dentro de la restauración de la República, después del imperio de Maximiliano, y en 1876, con un gran fundamento priista, dice Porfirio Díaz, estoy en contra de la reelección, y arma, claro, el plan de Tuxtepec en el 72, y en el 76 derroca al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, claro, es un golpista Porfirio Díaz, y con esta tesis de que él estaba en contra de la reelección, por eso decía que con una gran congruencia política, bueno, pues se reelige quien no quería reelegirse de 1876 hasta 1910, o sea, nada más 34 años se queda Porfirio Díaz. Y lo peor no fue, claro, que se quedara tanto tiempo, que fue una catástrofe para México. Ahí podemos ver la distribución del ingreso. Tan fue una catástrofe que acabó en una revolución, pero lo más grave fue que cuando finalmente largamos a Porfirio Díaz a punta de bayonetazos para que se largara al París de sus sueños, bueno, 85% de la nación no sabía ni leer ni escribir. Yo digo, el tirano por lo menos podría haber educado a la gente, pero no educó a la gente. Se fue y bueno, nos quedamos con un país prácticamente analfabetos. Entonces, ¿cómo? Y analfabetos y llenos de prejuicios religiosos, que también era la otra parte, ¿no? Se juntó todo y empezamos el proceso de reconstrucción de la educación en 1920, cuando llega Obregón al poder junto con Vasconcelos y empiezan a construir 1,000 escuelas al año. Las construyen así, con maestros burócratas. Calles llega también a hacer lo mismo, otras 1,000 escuelas al año, porque era muy importante el proceso ya, ahora sí, de alfabetización. Pero imagínense, hace exactamente, bueno, casi un siglo, 85 al 90% de la población no sabía ni leer ni escribir. Hay que imaginarse ese México. Si ustedes echan un ojito, que se lo recomiendo mucho, a los archivos de Casasola, pues verán cómo la gente, la inmensa mayoría de la gente caminaba sin zapatos. Vean cómo eran las farmacias, cómo eran las escuelas, hace 100 años, ¿no? Hace 100 años todavía, en la calle de Corregidora, hoy en el centro de la Ciudad de México, se podía transitar, bueno, navegar, quiero decir, desde el Zócalo prácticamente hasta Texcoco, a través de la calle que era un canal, el canal de lo que es la calle de Corregidora. O sea, era una historia importantísima para ver cómo hemos evolucionado en este país en 100 años, digo, con todo y que los atrasos fueron gigantescos, pero ahí está la realidad. Ahora, ¿qué quisiera yo decir? El esfuerzo que se hizo a partir de la llegada ya de Obregón y de Calles, esto sí hay que acreditárselo, pues el proceso educativo tuvo una aceleración tremenda. Pero ¿qué pasó con la sociedad? La sociedad dijo, pues que eduque el gobierno. Por eso tenemos al día de hoy pues prácticamente 2 millones de maestros burócratas. ¿Dónde están universidades como las de Yale, Harvard, ¿qué les voy a decir? Princeton, todas estas universidades gringas, todas estas escuelas
privadas en los Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra, donde la sociedad se responsabilizó de la educación. En México no. En México, claro que tenemos un ITAM, claro que tenemos un Ibero, claro que tenemos varias universidades, pero en el contexto histórico se lo dejaron al gobierno y entonces se burocratizó la educación. Ya sabemos que en este país todo lo que se burocratiza es una tragedia. Bueno, como Pemex es una tragedia, como CFE es una tragedia, como todas las empresas paraestatales que tuvimos antes son una tragedia, como el Seguro Social es una tragedia porque está quebrado de punta a punta. Y claro que es una institución pues muy respetable, pero bueno, en manos de los burócratas pues no se puede. Entonces se burocratizó la educación y ahí están los resultados. Entonces cuando hablamos de quiero ya empezar a aterrizar todo este concepto, al mismo tiempo que creo yo que en paralelo, cuando se consolida una democracia, se consolida sin duda alguna también un Estado de Derecho. Hay que comparar países en donde hay democracia y veremos cómo va de la mano con el Estado de Derecho. Comparemos una Alemania con una Nicaragua o una Inglaterra con El Salvador o qué les voy a decir, hasta una España con Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que mientras nosotros no logramos consolidar una democracia, tampoco pudimos consolidar un Estado de Derecho. Y si no pudimos consolidar un Estado de Derecho, no pudimos crear un ambiente de certeza doméstica, pero tampoco un ambiente de certeza internacional para que fuéramos un país confiable, que como lo he dicho muchas veces, no fuéramos el país de un solo hombre, porque fuimos el país de un solo hombre, evidentemente con Santana, evidentemente también con el propio Juárez, con el propio Porfirio Díaz, con Victoriano Huerta, con Obregón, con Calles, con Lázaro Cárdenas, que es el padre, digamos, de la dictadura perfecta, y después ya no digamos con Ávila Camacho y con Alemán y con todos los presidentes de la dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque no hubo democracia. Ellos palomeaban en Palacio Nacional o en Los Pinos, palomeaban los nombres de los jueces, de los magistrados, de los ministros, de los senadores, de los diputados. Evidentemente que no hubo ninguna democracia durante todo el siglo XIX, y si no hubo ninguna democracia durante el siglo XX, perdón, pues tampoco tuvimos un Estado de Derecho. ¿Dónde empieza la democracia en nuestro país? Cuando durante el gobierno del presidente Zedillo pierde el control del Congreso de la Unión en el año de 1997. Ahí nos llenamos de esperanzas porque dijimos, ahora sí, ya el PRI ya perdió el control, surgen gobernadores también de la oposición y claro, llega el presidente Fox al poder y decimos, es la alternancia, bravo. ¿Qué va a hacer el presidente Fox? Bueno, lo primero que tiene que hacer es desmantelar el aparato priista, es lo primero que tenía que haber hecho, pues no lo desmantela. Y la sociedad mexicana le da una segunda oportunidad al PAN con Calderón, tampoco desmanteló el aparato priista. La sociedad harta dice, pues vamos a darle otra oportunidad al PRI, le dan la oportunidad a Peña Nieto y ustedes y yo conocemos perfectamente bien en qué acabó el gobierno de Peña Nieto, por más que tuvo aciertos significativos como fue la reforma educativa, como fue la reforma energética, como fue la reforma financiera. La realidad es que hizo un trabajo estupendo en estos rubros que digo, pero quedó manchado por la ineficiencia, quedó manchado por la corrupción y su gobierno, en lugar de que hubiera consolidado todas estas reformas que eran tan importantes, pues pasó a la historia de México como una pandilla. Entonces, aquí es donde comienzan los problemas. Yo desde el año 2006 publiqué en el Excelsior una columna que se llamó Querido Andrés Manuel. Imagínense, estamos hablando de 2006, hace 15 años publiqué esta columna y yo le decía, querido Andrés Manuel, yo creo que ningún mexicano que tenga dos dedos de frente se puede negar a tu principal postulado de tu campaña, se lo decía yo hace 15 años. Primero los pobres. A ver, ¿quién puede decir que primero los pobres no? Claro que nadie. Claro que en un país donde la mitad de la población está sepultada en la pobreza, por supuesto, pero claro que sí, primero los pobres. Pero claro, cuando empiezo a ver, ya desde en aquella ocasión, su concepción y su estrategia para erradicar la pobreza en nuestro país, me di cuenta
que estaba completamente equivocado, porque el camino no era ese. Primero los pobres sí, pero ¿qué es lo indispensable para empezar a erradicar la pobreza? Pues hay un solo presupuesto. Uno, ¿cuál es? Es la creación masiva de empleos. Si creamos empleos, empezamos a erradicar la pobreza. Regalando dinero, como él lo regaló cuando fue jefe de gobierno, y con esto prostituyó, digamos, a buena parte de la Ciudad de México acostumbrada a las dádivas, y por eso votaban por él. Él dijo, bueno, pues esto voy a continuarlo cuando yo llegue a la presidencia. Pero si la solución fuera regalar dinero para lograr el desarrollo económico, bueno, pues les pregunto, ¿cuánto dinero regalaría Japón? ¿Cuánto dinero regalaría Noruega, Suecia, Francia, España, Corea del Sur? Nadie regala nada, porque ese no es el camino. El camino es la creación de empleos. Pero, como yo se lo mencioné muchas veces, y desde ahí comenzó ya su animadversión, porque ya desde entonces empezó a atacarme en las redes sociales, era para crear empleos no burocráticos, como en Cuba, por ejemplo. En Cuba, el 85% de los empleos son burocráticos. Eso no es lo que queremos. Queremos empleos productivos. Y para crear empleos productivos no hay otra fórmula más que una alianza con el sector privado. Decirle, ¿qué les parece que hagamos un pacto para el crecimiento, un pacto por el empleo? Yo voy a ser el presidente del empleo. Quien sea el presidente del empleo, pues evidentemente que esto es lo que necesitamos. No empleos informales, empleos productivos legales, que era la gran solución. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues, pues por supuesto que no se hizo ninguna alianza con los empresarios, que en 2 años de catastrófica gestión de la 4T, hoy tenemos 13 millones de desempleados, 13 millones, no de desempleados, sino de mexicanos que fueron a dar a la pobreza en 2 años. Y no lo digo yo, son datos del INEGI, ustedes lo pueden consultar. Entonces, cuando uno dice primero los pobres, sí, primero los pobres, pues entonces, ¿cuál fue la estrategia para erradicar la pobreza y la miseria en nuestro país? Vemos que ha sido catastrófico. Y entonces yo me pregunto, algo que el otro día mismo en una entrevista lo hablaba yo, cuando me decían que si yo encontraba en la historia de México algún personaje que se le pudiera parecer al presidente López Obrador. Y yo decía, bueno, en la historia de México tenemos pues, un presidente ya clasificado como uno de los grandes traidores, que se llamó Antonio López de Santana. Antonio López fue un traidor, está más claro que el aguas. Tan es así que manda a Alejandro Atocha, su embajadora, que hable con el presidente Polk para decirle que a cambio de $30 millones se dejará perder la guerra en contra de México. Era un presidente corrupto, podrido, traidor, bueno, sí, pero después no solamente tenemos presidentes traidores, tenemos presidentes dictadores, tiránicos, como fue Porfirio Díaz, tenemos presidentes criminales, como fue Victoriano Huerta, otro tanto se le puede acreditar a Obregón y a Calles, que también tiene una historia negra en ese sentido, presidentes frívolos como Fox, presidentes o frívolos también como el propio López Portillo, presidentes populistas como él. Pero yo nunca en la historia de México me había encontrado, y miren, tengo 30 libros, nunca me había encontrado con un presidente cruel, un presidente que disfrutara el daño ajeno. Y esto sí me llamó poderosamente la atención. Yo no me había encontrado en los anales de la historia de México un presidente que disfrutara el daño ajeno, un presidente que se le dice, oiga, se están muriendo los pequeñitos en los hospitales de cáncer porque no tienen quimioterapias. No hay presupuesto para las quimioterapias de los pequeñitos. Oiga, cerró usted los refugios para mujeres golpeadas en un país en donde asesinan a 12 mujeres al día. Y estos refugios eran los lugares donde las mujeres podían ir, ahora sí que a cobijarse y a refugiarse de la violencia familiar. Pues cerró también los refugios para mujeres golpeadas, cerró las estancias infantiles en donde las mamás iban a dejar a sus pequeñitos en la escuela para que ahí les dieran de desayunar, ahí convivieran con otros niños, empezaran a socializar y también les dieran clases para entrar posteriormente a la preprimaria.
los cerró las estancias infantiles porque dijo que había corrupción. Yo digo, si había corrupción, bueno, pues haber metido a la cárcel a quien hubiera sido un corrupto, pero cerró la corrupción, cerró las estancias infantiles. Y después de esto podemos ver el sinnúmero de atentados en contra de la sociedad mexicana, y nada le ha dolido si estamos viendo que ya son 600,000 muertos por la pandemia, donde se han muerto el 20% del personal hospitalario, y tampoco le importa esa marcha que hicieron las mujeres hace 4 meses y que él mandó bardear el Palacio Nacional para que las mujeres no llegaran a Palacio, ¿no? O sea, no le importa también haber dejado al país desabastecido de medicamentos. No le importó tampoco, se acordarán ustedes, cuando abrió las compuertas de la presa para que se inundara un pueblo en Tabasco, en lugar de que se inundara el proyecto de la refinería. Y bueno, produjo un caos verdaderamente espantoso. Y dejó, así como les decía, sin medicamentos al país. Ahí pueden ustedes ver las quejas de la gente que va de una farmacia a la otra buscando medicamentos, pues los prohibió. ¿Por qué? Porque varias empresas le dieron dinero a mexicanos en contra de la corrupción, que tenía que haber sido el aliado número 1 de un presidente que lucha en contra de la corrupción. Y bueno, como le dieron dinero para financiarse a esta organización civil mexicana ejemplar, dirigida por mexicanos ilustres, bueno, como represalia, les prohibió la importación de medicamentos sin llegar a considerar que en su venganza por castigar a las empresas que donaron dinero a mexicanos en contra de la corrupción, lo que estaba haciendo es traicionar, digamos, dejar a la nación sin medicamentos. Bueno, pues yo oí una cantidad de quejas porque no había vacunas contra la influenza, y nunca llegaron las vacunas en contra de la influenza, como una gran cantidad de medicamentos para atacar el COVID. Entonces, es un presidente cruel, está más claro que el agua, y sin embargo, a mí me preocupaba cómo era posible que tuviera esos niveles de popularidad cuando han cerrado, pues no sé, a lo mejor ya 1 millón de empresas, cuando se han perdido 1,5 millones de empleos, cuando vemos que son 13 millones de mexicanos que han sepultado en la pobreza, que estaban pagando su coche, que estaban pagando la colegiatura, la hipoteca, y ahora ya no pudieron hacer nada de eso. Pues ¿por qué? Pues porque se quedaron sin empleo. Y sin embargo, con todo este escenario catastrófico, no se desploma la popularidad del presidente. Tendría que tener ahorita márgenes de popularidad, me imagino yo, del 13, 14, 15%. Y no, tiene niveles que, claro, que es discutible por las encuestas. Hay quien dice que tiene el 45, los que dicen el 55, pero por ahí se mueve, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿dónde acaba la responsabilidad política, social, humanitaria del presidente, y comienza la responsabilidad de la sociedad? Están viendo ustedes que le preguntan, oiga, ¿y por qué no fue a darle el pésame a los deudos de esta tragedia espantosa de la línea 12 del metro? Y dijo, al carajo, yo no soy un hipócrita. Y yo me pregunto, en primer lugar, ¿qué lenguaje para un presidente de la República? Porque, bueno, no lo estoy inventando yo. Pero en segundo lugar, dice, yo no soy un hipócrita. ¿Qué quiere decir con que no es un hipócrita? Que si hubiera asistido a darle el pésame a los deudos, él estaba haciendo algo en contra de sus convicciones, o sea, no le importaba, y por eso yo no soy un hipócrita, porque si hubiera ido a dar el pésame, hubiera hecho algo que yo no estaba sintiendo, y al no sentirlo, pues se me hubiera convertido en hipócrita. Por eso no voy, y por eso al carajo. Perdón que lo repita, pero para mí sí es una frase con la que va a pasar a la historia. Yo espero que muchos de mis colegas publiquen artículos y publiquen libros en donde se explique qué quiere decir al carajo. Quiere decir el desprecio por la sociedad. Y el desprecio por la sociedad lo estamos viendo en todos los niveles. Simple y sencillamente, comenzaría por decirles a ustedes que antes de tomar posesión como presidente de la República, ya era presidente electo, sin tener facultades, sin haber, como les digo, haber tomado posesión, expropió. Fue la primera medida expropiatoria camuflada, que fue la expropiación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este año ya estaríamos inaugurando por lo menos la mitad, si no es que 3/4 partes del aeropuerto. Ya lo estaríamos inaugurando. Y sin embargo, ese mismo día en que el presidente electo, que no había tomado posesión del cargo de la manera absolutamente ilegal, convocó a una encuesta
populachera, donde concurrieron, no sé, 2,000 personas que votaron 15 veces. Bueno, con esa opinión del pueblo a mano alzada, canceló una inversión en donde ya lo vieron ustedes, son 330,000 millones de pesos que costó cancelar ese proyecto, más lo que ha costado en este momento el aeropuerto de Felipe Ángeles, en donde ya Mitre ya dijo que no va a permitir que muchas líneas aéreas aterricen ahí porque no reúnen los requisitos de seguridad. Pero donde yo iba es que ese mismo día en que el presidente electo canceló las obras del aeropuerto, ese mismo día, en la mañana, las empresas mexicanas que cotizaban en Wall Street perdieron en una sola jornada 17,500 millones de dólares. Lo pueden ustedes checar en Google y donde ustedes quieran. Ese mismo día, imagínense el daño para el país, el daño para la marca México, que bueno, podrían ustedes decir lo que ustedes quieran, pero vamos, durante el gobierno de Zedillo, de Salinas, de Fox, de Calderón, trataron de cuidar la marca México y esa marca ese mismo día sufrió un perjuicio tremendo. ¿Por qué? Porque los inversionistas extranjeros dijeron, vamos a dejar todo stand-by porque no sabemos a dónde vamos con este señor. Y bueno, pues ahí vemos los resultados, ahí vemos la contracción económica, ahí vemos, por ejemplo, cómo como parte de toda esta política económica suicida, el año pasado, en 2020, quedó muy claro que el desplome de la economía fue de menos 9%, algo que no acontecía desde el año de 1932, que sí se cayó el producto hasta menos 14%. Aquí fue prácticamente 9%, menos 9%. Y claro, ¿qué significa eso? Pues significa que, claro que él dice, pues me cayó como anillo al dedo porque la pandemia le ayuda a disimular, digamos, la catástrofe de su política económica, en donde claro que el secretario de Hacienda es cómplice, porque él es un técnico reconocido que sabe que está haciendo exactamente mal porque es incapaz de enfrentarse al presidente. Y entonces, claro, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que vemos con claridad que se perdieron pues millones de empleos, se cerraron muchas empresas, se fueron muchos mexicanos a la pobreza, pues con una tasa de decremento de ese tamaño, pues no podía ser de otra manera. Pero lo peor fue que se quedó obviamente sin dinero. Ya se podrán ustedes imaginar lo que iban a recaudar ahora en marzo pasado, cuando las empresas presentan sus declaraciones al impuesto al ingreso global de las empresas, pues evidentemente, ¿qué iban a declarar? Y ¿cuáles utilidades el año pasado? Pues ¿qué vendieron con un desplome de la economía? Y sin embargo, las pocas que tenían que pagar impuesto y pidieron ayuda durante todo 2020 a las pequeñas y medianas empresas, que son las que contratan el 80% del empleo de nuestro país, les negó la ayuda. La ayuda era muy simple, era muy sencilla para evitar la catástrofe. Por favor, a ver, en lugar de continuar con el Tren Maya, que va a costar 300,000 millones de pesos, ¿cuál era la prisa en continuar con el Tren Maya? El Tren Maya, si ustedes no quieren que lo cancelemos, bueno, lo dejamos en suspensión por un momentito, pero esos 300,000 millones de pesos son para inyectarle recursos a las empresas mexicanas, para que las empresas mexicanas puedan sostener a su planta laboral y para que las empresas mexicanas puedan pagar a proveedores y para dejarlas vivir como hicieron en todos los países del mundo. Aquí cero ayuda a las empresas. Y claro, entonces, ¿a dónde íbamos ya con esto? A la ruina. ¿Y cómo está en este momento el país? Pues está arruinado. Entonces, ¿qué iba a hacer el presidente? Bueno, pues echó mano en su desesperación porque pues él se dio cuenta de que no habían recursos y cómo iban a haber recursos si estaban matando a la gallina de los huevos de oro. Dijo, pues me quedo con el fondo de estabilización que era de 300,000 millones de pesos. Hoy quedan escasamente 25,000 millones. Echó mano de los fideicomisos públicos y bueno, quiere echar mano también de las afores, quiere echar mano de lo que se encuentra en su camino. Pero bueno, estos fondos que se hicieron para la estabilización monetaria para el caso de una catástrofe ya desaparecieron. También los fondos para casos de emergencia también ya desaparecieron. O sea, todas estas políticas preventivas para evitar catástrofes económicas, monetarias, sanitarias, de catástrofes naturales, bueno,
desaparecieron y ya no hay esos recursos. ¿Por qué? Pues porque se cayó la recaudación. ¿Y cómo no se iba a caer la recaudación si no se hizo nada por las empresas que son las que generan prosperidad aquí y en China? A ver, ¿quiénes son los que pagan los impuestos? Las empresas. ¿Quiénes son los que contratan mano de obra? Las empresas. ¿Quiénes son las que generan las divisas, las que provocan la capitalización, las que permiten el ingreso de las divisas en el país? Las empresas. Y entonces, ¿qué pasó? A estas empresas que son las que tenían que haber sido sus aliadas para generar recursos, tener fondos suficientes en la tesorería de la federación para poder ejecutar sus planes, se acabó porque no ayudó a las empresas, no ayudó a su financiamiento. Y no solamente eso, sino trató a como diera lugar de perjudicarlas también, claro, que con el outsourcing, aun cuando ya vimos que el outsourcing sí se prestó a muchos abusos, pero bien podía haber hecho de alguna otra manera para impedir que se paralizara la planta industrial de nuestro país, que sigue en este primer trimestre en caída libre, por más que sí hay algunos brotes de algún resurgimiento propio, pues también de la demanda de los Estados Unidos por los productos mexicanos. Entonces, pero sí, este es en buena parte el escenario, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante entrar ya en materia en lo que hace ya a su política social, a su política en lo general, porque estamos viendo que el presidente no tiene ningún prejuicio a la hora de violar la Constitución, a la hora de violar las leyes. Lo vimos con toda claridad, ahora algo verdaderamente inusitado, cuando un senador del Partido Verde Ecologista, que ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, sino que es un negocio privado, un aliado del presidente, bueno, propone en un transitorio modificar la Constitución con un artículo transitorio y dice, bueno, propongo que se alargue por 2 años más la presidencia del presidente de la Corte, cuando está más claro que el agua en la Constitución que el mandato, bueno, el gobierno o la presidencia de Saldívar es por 4 años inamovibles, inatacables, y con un transitorio modifican la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Cuando llega una demanda a la Corte para pues, desechar por inconstitucionalidad esta disposición del artículo 13 transitorio, si no son 8 los ministros de la Corte que declaren la inconstitucionalidad, queda válida esa disposición. Entonces, son 11 ministros. De los 11 ministros, el presidente no puede votar porque está involucrado. Entonces, quedarían nada más 10. El presidente tiene 3 incondicionales que queremos ver cómo se comportan. Entonces, serían nada más 7. Si 7 dicen que sí es inconstitucional, es insuficiente. Tienen que ser 8. Y si no son los 8, es vigente esa disposición que permite que se quede Saldívar 2 años más. Y eso no es lo grave. Lo grave es que esa misma política es la que va a aplicar el presidente en el 2024 para quedarse otros 2 años más. Y él dice, quiero que quede claro que yo no me reelijo, porque dice la Constitución, sufragio efectivo, no reelección. Yo estoy convocando a una elección para reelegirme, no. Yo lo que estoy haciendo es alargar el mandato otros 2 años, pero claro, luego puede modificar otro transitorio y quedarse otros 2 y otros 2 y otros 2, y no está violando la Constitución porque no se está reeligiendo. Entonces, con esta falta de respeto, cuando él dice el 1 de diciembre del 2018, protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, bueno, está cometiendo un perjurio. Pero a ver, como él de alguna manera lo está diciendo, cuando le dicen, usted también no debe intervenir en las elecciones, hay una disposición constitucional expresa que prohíbe a los funcionarios públicos y específicamente al presidente de la República intervenir en los procesos electorales. Se llama veda electoral. ¿Qué hace él? La viola y dice, a ver, ¿quién es el que me va a venir a multar aquí a Palacio Nacional? Y bueno, cabe que van a dictar entonces que una orden de arresto. ¿Quién va a ir a arrestar a López Obrador a Palacio Nacional? Él se sabe intocable y él siempre dijo que él era indestructible. Y claro, pues nadie lo va a multar y se va a morir de la risa cuando
un notificador de un juzgado llega a decirle que la multa es por 50 salarios mínimos, pues se va a morir de la carcajada y va a decir, ni me notificaron, yo nunca supe de nada, y es muy sencillo, pero hay que ver entonces cuál es la lectura de la inversión extranjera, y de los inversionistas mexicanos se abstienen evidentemente de invertir. Y claro, si no se invierte, pues no se crean empleos. Si no se crean empleos, se genera pobreza. Y entonces aquí viene otro problema muy serio, que son ya las relaciones con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo ayer lo publiqué en el periódico Reforma. Yo no creo en las casualidades, de ninguna manera creo en las casualidades políticas y menos en las casualidades diplomáticas. Y entonces, qué curioso que la señora Harris, Kamala Harris, venga a México un día después de las elecciones. Va a llegar en la noche del 7 y se va a entrevistar con López Obrador el 8. Y ahora esto lo digo porque me ha llamado profundamente la atención que durante todo este tiempo en donde se expropió o se canceló, digamos, la cervecería, cuando se ha dicho que no va a respetar las energías limpias, que no va a respetar la inversión extranjera en los hidrocarburos, cuando está clara todo este sistema de violaciones, cuando ya hay ahora una demanda muy clara de los inversionistas extranjeros por $100 millones por haber violado el TEMEC. Entonces, esto es importante también porque la señora va a venir a decir qué es lo que está sucediendo en este país. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos, lo último que le interesa a Estados Unidos es una nueva depresión económica en nuestro país, por dos razones muy elementales. La primera razón es que si esto sucediera y tuviéramos una catástrofe monetaria, nada difícil de que se llegara a dar, bueno, ¿qué sucedería? Pues que se van a perder todavía más millones de empleos. Pero además de que se pueden perder millones de empleos, está claro que estamos inmersos en un proceso de involución democrática. ¿Por qué? Porque se están destruyendo las instituciones de la República. Es decir, tanto se quiere meter con el INEGI, con el INE, con el IFETEL, en fin, todas estas organizaciones autónomas que se crearon en los últimos 30 años para preservar nuestra democracia. Y entonces, ¿por qué? Porque la idea es construir una dictadura de izquierda, cuando este gobierno no tiene absolutamente nada de izquierda, pero está claro que es una dictadura la que se quiere construir. Y aquí tiene una grave responsabilidad la sociedad mexicana, porque la sociedad mexicana cuando dice, bueno, ya no quiero votar por el PRI ni por el PAN, y hay un pacto de impunidad entre el presidente Peña Nieto, Videgaray y López Obrador, donde dice, yo te voy a pavimentar el camino a la presidencia de la República siempre y cuando tú, López Obrador, te comprometas a no encarcelar a nadie de la mafia del poder. Pero si te equivocas y se te olvida, como ya se le olvidó una vez, mandaron un video con el hermano del presidente recibiendo mordidas en un restaurante. Entonces, tenemos, por si se te ocurre olvidarte de tu promesa, porque no te vamos a creer, por supuesto, entonces nosotros también tenemos con qué quererte. Por eso cuando dice el presidente en la campaña, van a faltar cárceles para meter en prisión a la mafia del poder, pues a ver a quién han metido a la cárcel, a la señora Robles, por favor, digo, hablemos en serio, ¿no? Entonces, ¿está libre la mafia del poder? Pues claro que está libre, pues porque él sabe que no la puede tocar, pues ustedes lo pueden ver también con el propio Lozoya, salvo que me digan ustedes que Lozoya sí ya es un hombre que está en la cárcel purgando sus penas. No le van a hacer nada a Lozoya, ni le van a hacer nada a nadie. ¿Por qué? Porque está todo absolutamente podrido. Eso es lo que está sucediendo. Pero entonces vuelvo al punto de la señora Harris, que viene curiosamente un día después de las elecciones. Durante todo este tiempo anterior, cuando están viendo las violaciones al TEMEC, cuando están viendo la destrucción de la democracia en nuestro país, claro que era el momento en que el presidente Biden dijera, oye, espérate, ven, vamos a tomarnos un cafecito. No, el presidente Biden se dio cuenta con mucha claridad de que si él empezaba a criticar al gobierno de López Obrador, ahora en estos días de la campaña, antes de las elecciones intermedias, y decirle, pues no estamos de acuerdo ni con esto, ni con esto, ni con esto, bueno, el presidente López Obrador iba a decir, otra intromisión de la
del imperio yanqui. No lo permitamos. Yo soy el defensor de la soberanía nacional. Esto no es una colonia de Norteamérica. Somos un país independiente y soberano. Y quien quiera estar conmigo, que venga y que vote por mí. Eso es lo que entendió muy bien el presidente Biden y lo entendió muy bien Kamala y lo entendió Blinken también, el secretario de Estado. Dijeron, no hay que decir nada. ¿Cuándo hay que decir? Después de las elecciones. Y después de las elecciones no son 15 días después de las elecciones. Es un día después de las elecciones. Y esto es lo que quiere aclarar la señora Harris, que sé que tiene mucho coraje en contra de México, como también lo tiene el propio presidente Biden. Lo he estado platicando con amigos del Partido Demócrata en los Estados Unidos y bueno, me han dicho que Biden odia a México y lo odia porque dice es un país podrido por la corrupción. Es decir, es increíble. Pero donde toco está podrido y me da mucho coraje. Fue el último senador que firmó el TLC en 1992. No lo quería firmar. Lo ayudó en ese momento mucho el presidente, bueno, no era presidente, Clinton, para decirle, vamos a firmarlo de una buena vez y luego ya veremos. Y firmó. Pero si ya nos tenía coraje, más coraje nos agarró cuando Peña Nieto invita a Trump a venir a México y no invita a Hillary, ni siquiera la llama. Y ya cuando se dan cuenta era demasiado tarde. Entonces agarró, si el coraje ya lo traía de buen tiempo atrás, pues ahí se disparó. Pero cuando el presidente López Obrador va a ver a Trump para apoyarlo en su campaña y dice, vengo con usted para agradecerle el respeto que tiene por México, cuando vimos que decía Trump que éramos violadores, asesinos, que robábamos el empleo en los Estados Unidos, y lo va a ver, y va a ver a Trump, y ni siquiera llama por teléfono a Biden, ni siquiera intenta visitarlo, y se regresa con un desprecio a los protocolos electorales más elementales de cualquier país civilizado. Bueno, después cuando gana el presidente Biden las elecciones, ¿qué es lo que sucede? Que no lo felicita. Es el último en felicitar, de los últimos presidentes en felicitar a Biden. Entonces ya se podrán ustedes imaginar el coraje que tienen. No olvidemos también, que también creo que es importante, que el día en que se celebró el Día de la Tierra, que el presidente Biden organizó todo esto para pedir la ayuda solidaria de todos los países del mundo para evitar el sobrecalentamiento global, cuando iba a hacer uso de la palabra López Obrador, el presidente de los Estados Unidos, el anfitrión de la reunión, se levantó y no escuchó el discurso de López Obrador, ni siquiera lo escuchó. Entonces ahora que viene la señora Biden, va a decir, a ver, ¿de qué se trata todo esto? Nosotros lo que queremos, nos preocupa muchísimo la migración. La migración es nuestro principal problema en este momento porque políticamente le está costando mucho un gran desgaste al presidente Biden. Entonces, no solamente es el problema de los hondureños, de los nicaragüenses, de los salvadoreños, de los guatemaltecos que quieren entrar a los Estados Unidos, sino que lo que más les preocupa es la instalación de una dictadura de izquierda fanática en México y que sabe muy bien la señora Harris que de Venezuela ya se fueron en este momento 7 millones de venezolanos a Colombia, a Ecuador, a Brasil, al Perú y a Miami, claro está. Y entonces, bueno, pues es 7 millones de mexicanos, o 10 millones, o 15 millones de mexicanos. Ya vimos que hay 13 millones en la pobreza, nada más en 2 años. Bueno, es lo último que dice la señora Harris que quiere que suceda en México, porque esos que quisieran irse de México ante una catástrofe económica como la que ya empezamos a vivir, no se van a ir a Belice, no van a intentar irse a Guatemala, y los que van a tratar de irse a los Estados Unidos. Y claro que no va a haber muro que los contenga, porque pues el presidente Trump podría haber hecho un muro que no acabó, claro, afortunadamente no lo acabó, pero se le olvida que los mexicanos somos topos y hay cerca de 57 túneles. El presidente Trump podría haber hecho un muro de 1000 metros de altura, pero bueno, pues por abajo podrían meterse los que ustedes quieran. Entonces, no hay manera de contener esa migración. Y eso es exactamente lo que no quiere la señora Harris ni quiere el presidente de los Estados Unidos. Entonces yo voy a darles, vamos a crear un presupuesto acordado ya en el Congreso de los Estados Unidos de 4 billones de dólares para crear empleos y para crear infraestructura
en estos países, incluido también de alguna parte de México. Bueno, y entonces, ¿a mí de qué me sirve? Puede decir muy bien Biden, ofrecer ese dinero a El Salvador, cuando vemos que también ya se convirtió en una dictadura. Les voy a dar, no sé, $1,000 millones para que al día siguiente los expatrien otra vez a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay certeza jurídica, porque no hay un Estado de Derecho, porque hay una dictadura también como la hay en México. Entonces, ¿de qué sirve que venga la señora a ofrecer esa cantidad de dinero cuando al día siguiente van a empezar a expatriarla otra vez a los Estados Unidos y no van a lograr nada? Entonces, ¿cuál es la idea? Y aquí en este momento voy a novelar, porque pues evidentemente no estoy sentado en el salón oval con el presidente Biden, nada que se le parezca, claro, ¿no? Pero digo, a ver, tú, presidente de México, estás obligado a echar a andar la economía, porque si no echas a andar la economía, con independencia de cualquier otra cosa, creas pobreza, creas miseria, y esta miseria la pagamos nosotros, los Estados Unidos, por la migración. Pero además, junto con todo esto, quiero que quede claro que hay 8 millones de norteamericanos que trabajan para surtir los pedidos mexicanos, porque Venezuela es un país, sí, pero no son nuestros socios. Tú, México, tú, Canadá, sí somos socios, y si somos socios, te tienes que someter a estos acuerdos, pues, trilaterales. Y entonces, claro, tienes que echar a andar la economía para que no haya migración a los Estados Unidos, y tienes que echar a andar la economía también para que no dejen de comprar los mexicanos los productos norteamericanos, porque al dejar de comprar los productos norteamericanos me vas a crear un desempleo terrible en los Estados Unidos, y es exactamente lo que no queremos. Si él se está gastando no sé cuántos trillones de dólares precisamente para mantener el empleo en los Estados Unidos, bueno, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el presidente mexicano, a través de una estrategia económica equivocada, lo que va a hacer es que los mexicanos no puedan seguir adquiriendo productos en los Estados Unidos. Pues evidentemente que esa no es la idea, ni nada que se le parezca. Entonces, vas a echar a andar la economía, pero además de que vas a echar a andar la economía, quiero decirte que tenemos muchas maneras de educarte, porque de nada me sirve, y esto también le queda muy claro ya al presidente Biden, que manden, como ya lo hizo el presidente López Obrador, mandó a 30,000 soldados de la Guardia Nacional al Suchiate para contener la migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos con algún éxito, porque de cualquier manera ha habido pues, muchas filtraciones y mucha gente que está en la frontera con los Estados Unidos. Pero eso ya no es el punto. El punto en este momento es que la principal preocupación de ellos, que sí sigue siendo Centroamérica, pero también es México. México, si se fueron de Venezuela 7 millones, ya ante una dictadura como la que vemos, cómo está imitando todas las políticas de Chávez y de Maduro, bueno, pues para allá vamos, entonces no lo pueden permitir los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué quieres? A ver, te voy a explicar. ¿Quieres que pongamos, como te lo ofreció el presidente Trump, empecemos una guerra arancelaria para que las exportaciones de México a los Estados Unidos queden grabadas con un 15 o un 20%, y que estos productos los Estados Unidos puedan comprarlos en otros países? Y entonces va a haber una crisis económica pavorosa y un hambre espantosa en México. ¿Eso es lo que quieres? Empezamos la guerra arancelaria cuando tú quieres. Ahora, ¿no te parece la guerra arancelaria, no? Pues entonces, mira, el 80% de las gasolinas que consumes en México las exportamos de los Estados Unidos. ¿Qué te parece que cerremos la llave unos 15 días y te quedes sin gasolina y sin gas? ¿Quieres? ¿Verdad que es demasiado ruda la política? Sí, pero también tengo otra manera de decirte que tengo una grave preocupación por lo que está pasando con el narcotráfico, porque ya nuestro embajador Landau y varios generales del Pentágono se dieron cuenta de que el 40% del territorio nacional está controlado por los narcos. Esto tampoco lo queremos. ¿Por qué? Porque los narcos con el cobro de piso y con todo lo que está sucediendo, producen también una miseria terrible, y esta miseria se traduce en migración. La migración no solamente es por la catástrofe económica, también lo es clarísimamente por la expansión brutal de la criminalidad. Porque, pues, ahí lo pueden ver ustedes también. ¿Ustedes creen que el presidente se ha dolido, entre paréntesis, cuando decía yo que era cruel, de que ya lleva 85,000 homicidios dolosos durante su gobierno, cuando él dijo el día que tomó posesión: voy a acabar con el crimen en México y voy a acabar con el crimen
a lo mejor en 3 meses. ¿Cómo no? Ya vemos que no ha acabado, sino que se ha expandido de manera tremenda. Entonces, el problema de la migración es tremendo para los Estados Unidos, tanto por el narco como por la contracción económica. Esta parte les preocupa muchísimo, pero también les preocupa muchísimo que México deje de comprar y les preocupa muchísimo todo esto. Entonces, yo creo que la señora viene muy preocupada también para decirle que, dada la injerencia que ya tiene el ejército mexicano, la dependencia que ya tiene el presidente López Obrador del ejército mexicano, por todas las facilidades que le ha dado para construir un centro habitacional en el campo militar número 1, o para que construyan el aeropuerto, o para que construyan los bancos del bienestar, o para que construyan todo el aeropuerto de Felipe Ángeles, etcétera. Bueno, entonces dicen, no hace falta dar un golpe de Estado, ni nada que se le parezca. Cuando el segundo del Pentágono se presentó en La Paz, en Bolivia, para decirle al secretario de Estado, al secretario de la Defensa de Bolivia, ya se acabó Evo. Evo, caput, como dicen los alemanes. Bueno, ¿qué sucede? Que Evo se fue esa tarde. O sea, no hace falta dar un golpe de Estado. Simple y sencillamente no queremos que esto suceda, porque lo último que queremos en México es crear mártires. Pero para lograr esto, entonces, es muy importante que entendamos la importancia de votar el 6 de enero. A ver, en el caso de López Obrador, en el 2018, 30 millones de mexicanos votaron por él. Pero no solamente votaron por él, sino también le dieron el control del Congreso de la Unión. ¿Por qué? Pues porque tiene una mayoría importante que él luego se encargó de hacerla crecer más por la mayoría proporcional. Entonces ahora la gente tenía que haber dicho, bueno, votemos por López Obrador, pero no le demos el Congreso. Pero no solamente eso, sino le dimos como sociedad, yo no, claro, y muchos de ustedes tampoco, le dimos el Congreso de la Unión, pero también le dimos 19 congresos estatales. O sea, le dimos el poder total al presidente. Y esto, claro, pues él lo ha aprovechado muy bien, porque ahora lo que le faltaba es el poder judicial, y vemos que para allá va con estas modificaciones legales tan absurdas. Entonces, a donde quiero llegar es a la importancia de votar, porque ya lo anunció muy bien este remedo de dictador Ricardo Monreal, que dijo que cuando ganara las elecciones Morena a partir del 6 de julio, lo que va a hacer es acabar con el INE. Ya el propio presidente dijo que va a acabar con el INE para que el Poder Judicial se ocupe de los sufragios, de las elecciones en nuestro país, cuando el INE ha sido una institución digna de respeto, que fue la que reconoció el propio éxito de López Obrador. Y entonces dice, no, voy a acabar con eso. Es cuando uno dice, está aprovechando las instituciones democráticas que construimos los mexicanos para destruir la democracia. O sea, ¿cómo es posible que aproveche el impulso democrático y las instituciones que construimos los mexicanos, sobre todo en los últimos 30 años, para lucrar con ellas políticamente y hacerse del poder de manera total y absoluta, ¿no? Entonces, yo sí creo que es muy importante que el 6 de junio votemos, como yo les decía, 30 millones votaron por él, 20 millones votaron en contra, son 50, pero el padrón federal electoral son más de 90 millones. Quiere decir que 40 millones de mexicanos no votaron en el año 2018. Y claro, este abstencionismo bárbaro fue el que le dio finalmente el triunfo a él. Entonces, si ahora nosotros, en lo que nos queda, que son 18, 17 días más para las elecciones, no vamos cada quien todos los días a convencer al peluquero, ¿qué les voy a decir? Si se suben a un edificio y conocen al policía que esté ahí, o al mesero, o al capitán, o al taquero, o al de la basura, para explicarle lo que pasa, bueno, vamos a perder. Yo, por ejemplo, les decía que para mí era muy importante que en cada empresa hubiera un WhatsApp. Según el SAT, hay 43 millones de personas que están registradas en el SAT como personas físicas dependientes de un trabajo asalariado. Entonces, el presidente de la República aprieta un botón y se comunica con casi 7 millones de mexicanos que están en el Twitter, al apretar un botón. Pero además tiene
las mañaneras, y además tiene robots, y además tiene trolls para tener el control monopólico mediático de la nación. Bueno, pero si nosotros como empresarios, yo no soy empresario, pero si nosotros como mexicanos creáramos un WhatsApp por empresa y en cada WhatsApp le estuviéramos informando una vez a la semana al personal lo que está ocurriendo en el país, y no estoy diciendo que se manipule, simple y sencillamente que se presente la primera plana de los periódicos, del Excelsior, de Milenio, de La Jornada, lo que ustedes quieran, más los columnistas, más las caricaturas, más los cartones. Bueno, hay que informar de lo que está ocurriendo. Mucha gente no sabe, pero he visto una resistencia tremenda por parte de los empresarios y están igual que en Venezuela, igual que en Cuba, dicen, no le muevas, verás que todo se va a arreglar. No se va a arreglar, solito no se va a arreglar, pero estoy viendo con toda claridad que pues, una inmensa cantidad de mexicanos siente que tiene una bomba colocada en las nalgas, y ustedes perdonarán, pero esta bomba se acciona desde Palacio Nacional. ¿Cómo? Con el SAT. Apretando un botón, llega el SAT. Apretando otro botón, llega la UIF. Y entonces, con esto, pues tiene un control prácticamente definitivo sobre la sociedad mexicana, atemorizada, como si cada uno de nosotros tuviera un muerto en el closet, como decía Chou En-lai, ¿no? Y no es el caso, por supuesto que no, pero estamos inmovilizados. Cuando fui el año antepasado a dar una plática a Miami con los inversionistas pues, inmobiliarios, al terminar uno de los asistentes levantó la mano y me dice, yo quisiera hacer una observación. A nosotros aquí en Brickell, a nosotros aquí en Miami, lo que nos interesa es la ruina inmediata del gobierno de López Obrador. Y le dije, ¿me quisiera usted precisar los términos de esta afirmación? Me dice, sí, claro, mire, ¿con qué cree usted que hemos construido estos rascacielos en Miami? ¿Con qué cree que hicimos el aeropuerto? Este puerto donde recibimos 40 o 50 cruceros. ¿Con qué hicimos los freeways, los highways, la universidad? Con dinero de los cubanos. Cuando tronó Cuba, nos llenamos de pesos cubanos. Cuando tronó Venezuela, nos llenamos de bolívares. Cuando tronó Argentina, de pesos argentinos, también de pesos mexicanos o de soles peruanos y de reales del Brasil. Claro, nos interesa que en cada país de América Latina haya un López Obrador, porque entonces vamos a vender condominios como nunca. Y todavía me pregunta que qué pienso. Y yo le dije, nada más volteé y le dije, next. ¿Qué le iba yo a contestar a este señor? Digo, pero están esperando la ruina de México como las aves están esperando la muerte de un animal para disfrutar la carroña. Están encantados con todo esto ellos, lo disfrutan. Bueno, es un fenómeno muy irritante. Pero de ahí que yo quisiera decir, las empresas tienen que informar diariamente. Tenemos 19 días todavía para que cada empresa tenga un WhatsApp y apretando se comunique con todos sus empleados, ya sean 2, 3, 5, 15 o 100, no importa. Pero yo creo que por ahí es por donde tenemos que caminar. Ese es el camino. Tenemos que informar y tenemos que salir a votar todos. Porque yo estoy convencido de que si gana López Obrador, vamos a tener un problema muy serio. Porque, como yo decía al principio de esta conversación, si gana, no sé cuándo volvamos a votar los mexicanos. Esto que quede muy claro. Ya está anunciado que van a acabar con el INE. Y como decía muy bien Porfirio Díaz, en ese cinismo tiránico que él encabezaba, decía, quien cuenta los votos gana las elecciones. Entonces, bueno, pues sí, ¿quién va a contar los votos? El Poder Judicial, que ya come de la mano de él, por más que tengamos en este momento verdaderos héroes en el Poder Judicial, que ampararon a las empresas en contra de la ley de hidrocarburos propuesta por López Obrador y en contra también de la ley de las energías limpias, ya han hecho un trabajo extraordinario. Para mí son héroes de la nación estos jueces que habría que apoyar a como diera lugar. Pero entonces, lo que a mí me preocupa es que si gana, pues quién sabe cuándo volvamos a votar porque van a desaparecer. Ahora sí, todos los organismos autónomos a los que les ha dicho de una manera o de la otra, les ha declarado la guerra. Salvo que ustedes me digan que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
ha habido respeto a los derechos humanos cuando quien está al frente es una mujer, con todo el respeto que tengo infinito por las mujeres, que no sabe escribir su nombre sin redactarlo con faltas de ortografía. Eso es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una vergüenza. Y esto es lo que pasaría con todos los organismos autónomos. Los va a desmantelar. Como también amenazó a los ministros de la Corte y les dijo, es muy sencillo, si ustedes no me dan la razón, yo voy a proponer una ley en donde en lugar de que sean 11 los ministros de la Corte, yo voy a proponer que sean 17 y esos 6 más van a ser incondicionales míos. Y entonces nunca van a tener ustedes la mayoría. Yo voy a gobernar la Corte por una mera ampliación del número de ministros. Y entonces la voy a controlar. Lo mismo voy a hacer con el Tribunal Federal Electoral. Y entonces cuídense mucho de no darme la razón, porque yo puedo cambiar la composición para que en lugar de que sean 9, sean los que yo quiera, me tiene sin cuidado. Entonces, ¿cuál es el gran problema de todo esto? Que si gana, tenemos un peligro tremendo de que no sepamos cuándo volvamos a votar, pero también tenemos que si pierde, va a empezar con un proceso de judicialización de las elecciones, de tal manera que va a decir, todos los procesos electorales en los que perdió Morena, llámese Nuevo León, llámese Sonora, llámese como ustedes quieran, Sinaloa es igual, San Luis Potosí, voy a pedir la nulidad de esas elecciones y voy a judicializar las elecciones, de tal manera que lo que va a contar no es de ninguna manera la voluntad del electorado mexicano que dio su voto en las urnas de manera respetable y responsable, ¿verdad? Claro, ¿no? Voy a hacer que se judicialice y entonces en ese momento los jueces son los que van a decir cuál va a ser el destino de la democracia en México, porque si anulan los procesos electorales, pues entonces van a dictar y van a imponer a los que quiera López Obrador. Esto es lo que no puede ser. Y claro que puede ser que sí, que mande a la chusma al INE, mande a la chusma al Tribunal Federal Electoral, si el Tribunal Federal Electoral se opone o dicta normas o dicta sentencias en el sentido de que se respete la voluntad popular, pues van a decir que son enemigos, que son conservadores, que son pirurris, que son fifís, y dice, pues hay que bloquear esas instituciones. Me preocupa mucho la respuesta. Entonces yo lo que digo, nosotros como mexicanos tenemos que prepararnos para un plan B. Si esto es así, ¿cuál podría ser la respuesta de la sociedad mexicana? Irnos también a la calle todos y buscar ya un enfrentamiento para que se hagan valer el respeto a las instituciones de la República. Cuidado, el presidente cuando perdió las elecciones tomó el paseo de la Reforma. Y no solamente eso, si se acordarán ustedes que se puso la banda tricolor inclusive al revés y dijo que era el presidente legítimo y protestó en un acto callejero como presidente constitucional de México, cuando, bueno, estaba claro el presidente legítimo de México, ¿no? Entonces, yo creo que mientras más votos haya en contra de Morena y de los partidos satélites, porque la perversión llegó también ahí, es decir, hicieron un diseño electoral muy inteligente, muy hábil, porque dijeron, no va a ir solo Morena, va a ir también el Partido Verde, va a ir también el Partido del Trabajo, va a ir también el Partido de Encuentro Social, va a ir el partido también de las redes sociales de la señora Gordillo. Y entonces, bueno, la gente va a decir, no, yo no voy a votar por Morena, pero voy a votar por el Partido Verde, sin darse cuenta que es exactamente lo mismo, porque son incondicionales. Ahí está esa gran trampa electoral urdida con mucho talento, pero por medio de la cual se está abusando de manera despiadada de la ignorancia de la gente, que puede estar harta de Morena, pero no del Partido Verde. Dice, bueno, el Partido Verde es el que está sembrando arbolitos y todo lo que ustedes quieran. Mentira, mentira. Ya vemos la devastación ecológica que está produciendo esto de Sembrando Vida. Y estamos viendo también en qué se está convirtiendo los 50,000 millones de pesos que está gastando al mes en la compra de voluntades electorales. Así está el miedo del presidente. El presidente está seriamente preocupado y lo vemos cuando utiliza un lenguaje vernáculo grosero para dirigirse a la nación con una total falta de respeto. En conclusión, lo que tenemos que hacer es informar a todas las personas que nos rodean, de cualquier nivel educativo, de cualquier nivel económico, para que entiendan la importancia
de votar. Si esos 40 millones de mexicanos que no votaron en el 2018 llegaran a votar, que ya sé que es un sueño guajiro, si ustedes quieren, bueno, pues cambiaríamos las cosas. Yo veo las encuestas, y esto sí también quisiera señalarlo, veo las encuestas con mucho optimismo. Veo que antes se decía que de los 15 gobernadores, 13 gobernadores iban a ser de Morena. Hoy estamos hablando de que de los 15, tal vez solamente 5 puedan llegar a ser de Morena. El presidente no se ha dado cuenta, por ejemplo, en el caso de Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, que mientras más lo ha atacado, más ha crecido su popularidad, porque los tamaulipecos no se están chupando el dedo y se dan cuenta que todo esto es una maroma electoral urdida por el presidente en plena campaña electoral. Hoy, para la sorpresa mía, inaudita sorpresa, porque me quedé verdaderamente helado, a pesar de que ya hubo un juez, un ministro de la Corte que dijo que solamente se podrá juzgar al gobernador Cabeza de Vaca una vez que haya terminado su mandato, y ahí se le podrá desaforar porque el Congreso del Estado se negó al desafuero, pues un juez federal hoy dictó una orden de aprehensión en contra, hoy en la mañana, en contra del gobernador, con todo y esa resolución de la Corte. Claro, cabe el amparo y se van a amparar, y yo espero que no lleguen a arrestarlo, porque es una violación flagrante, una embestida clara en contra de la propia Corte, que dijo no se puede desaforar, no se le puede arrestar. Hubo otra demanda que interpuso el fiscal autónomo con unas comillas de este tamaño, porque el señor Gertz Manero, ¿qué va a ser de autónomo? Y se resolvió en la Corte que no podían de ninguna manera quitarle el fuero al gobernador Cabeza de Vaca. Y también me preocupa, los otros 9 gobernadores de la Alianza de Gobernadores están calladitos. A mí me hubiera encantado que dijeran, pues como los 3 mosqueteros, ustedes perdonarán, uno contra todos y todos contra uno. No han dicho nada de lo que pasa con Cabeza de Vaca. Me hubiera gustado que se ejerciera esa presión política, fraternal, si ustedes quieren, entre los gobernadores, para decir, no vamos a permitirlo. Esto es un atentado político, ¿no? No estoy diciendo que no sea culpable el gobernador de lavado de dinero, tal vez lo fue, no lo sé, y tal vez lo sea, pero el hecho real es que en este momento la lectura es aprovechar la coyuntura electoral para desprestigiar al gobierno del PAN en este caso. Yo no quisiera abusar ya de más de su tiempo, pero fundamentalmente esto es lo que yo quería decirles, que todos tenemos que salir a informar y todos tenemos que salir a votar, porque si no lo hacemos, no sé cuándo lo logremos hacer otra vez. Si es una votación masiva en contra de Morena y en contra también de todos sus partidos satélites, vamos a recuperar a nuestro país, y va a ser mucho más difícil convencer a nadie de que salga a la calle para protestar, que claro saldrán a la calle, porque ya sabemos que el presidente López Obrador nunca ha aceptado una derrota y va a decir que todo fue un fraude, que todo fue una maquinación, que todo fue urdido por los conservadores, por los fifís, por los pirruris, pero él no estará dispuesto de ninguna manera a aceptar su derrota. Entonces, yo creo que, por terminar con lo que comencé, creo que es muy importante que todo este proceso democrático por el que hemos pasado los mexicanos desde el siglo XIX, en que pues, no hubo democracia ni Estado de Derecho, y en el siglo XX ni democracia, y la democracia en México comienza salvo los 15 meses del gobierno del presidente Madero y otro tanto del presidente Juárez. No hemos tenido democracia, y comenzó apenas hace 24 años cuando Zedillo perdió el control del Congreso. Bueno, tenemos 24 años de democracia, y en esos 24 años hemos hecho los mexicanos maravillas para consolidar esto, de tal manera que tengamos respeto por las instituciones de la República, y sin embargo ahora el objetivo es acabar con estas instituciones que le han dado solvencia democrática y respeto a nuestro país. A mí me encantaría que se volviera a restablecer la marca México con respeto, que volvieran los patrocinadores del comercio exterior mexicano, que se volvieran a instalar para promover la inversión en México, que hubiera certeza jurídica, que en este momento no la hay. Y entonces, pues,
lo último que yo espero es que la señora Harris ponga orden aquí en esta casa, pero qué vergüenza que tenga que venir alguien a imponer el orden. Y también, para concluir, me gustaría decirles que en un par de oportunidades que he tenido para hablar con la comunidad chicana en los Estados Unidos, decirles, pues está bien que manden ustedes 42 mil millones de dólares, ni modo de decirles no manden, ¿verdad? Pero están mandando más dinero precisamente porque sus familiares que viven aquí en México están diciendo, nos está llevando el tren, y entonces manda más dinero. Y el presidente dice, ven, esto es un reconocimiento a la solvencia de mi gobierno, no hay tal. Entonces yo he dicho, sí, manden el dinero, pero condicionado a que los beneficiarios de esos recursos no voten por Morena ni por sus partidos satélites. Tenemos 18 días para salvar a la República. Si de veras no tomamos decisiones y nos comprometemos todos los días a convencer a 3 personas o 4 o 5, no sé qué va a ser de nuestro país. Es la hora de adelantarnos a los acontecimientos. Lo que viene a nadie le conviene. Pues muchas gracias por esta invitación a Movimiento por la Patria y a Mexicanos por México, por haberme invitado. Me excedí un poco en el tiempo, pero bueno, la pasión se desborda en estos casos. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Martín Moreno, por esta espléndida exposición que se puede resumir como un retrato perfectamente auténtico y verídico de lo que está pasando políticamente en México. Es una verdadera cátedra de un resumen histórico de nuestros últimos años en México. Existen muchísimas preguntas en el chat, muy interesantes muchas de ellas. Creo que no nos da tiempo de leer una por una, pero sí podemos acudir a la capacidad de síntesis de Gabriel Molina y de José Antonio Gómez Urquiza, que están interviniendo con nosotros como moderadores para resumirlas. Y si Francisco Martín Moreno tiene todavía tiempo, le podríamos formular algunas de ellas y nos podría contestar. Lo que yo veo en el chat es que hay preocupación en los asistentes de que desafortunadamente quienes copiosamente hemos acudido aquí, pues somos representantes de un sector de la sociedad que comulgamos con las ideas prácticamente al 100% expuestas aquí. La preocupación es cómo hacerlas llegar a otros sectores de la sociedad, particularmente a los jóvenes. Aquí hay 2 o 3 jóvenes que se han manifestado y que prácticamente nos están aplaudiendo por comulgar con estas ideas. Adelante por José Antonio Gómez Urquiza, Gabriel Molina, para abusar del tiempo de esta oportunidad que difícilmente se nos va a presentar otra vez. Claro que sí. Ha sido... Encantado, claro que sí. Gracias, José Antonio Crespo. Ha sido un privilegio estar presentes el día de hoy. En el chat hay muchísimas felicitaciones, hay muchas preguntas y hay una gran satisfacción por lo que hemos escuchado esta tarde. Hay una pregunta muy directa de Patricia Espinosa. Aunque el tema ya se tocó, creo que vale la pena comentarlo nuevamente. Y Patricia Espinosa inicia diciendo: saludos, Pancho. El presidente ya ha saltado todos los límites. ¿Cómo ves el uso de la fiscalía contra el gobernador de Tamaulipas, que ya comentaste? Es un delito contra la administración de justicia previsto en el Código Penal Federal, ya que sigue con fuero. ¿Cuál es tu opinión sobre esto de que se le está persiguiendo con un delito previsto en el Código Penal y tiene fuero y aún así se usa la fiscalía a favor del régimen? Yo no veo que... Pati, qué gusto saludarte. Te quiero mucho, Pati. Espero verte muy pronto. Antes de contestar la pregunta, quisiera yo decirle a Pati que el movimiento que ella también encabezó a favor de las mujeres fue para mí ejemplar. La estuve siguiendo de cerca y quiero aclarar que, un poco contestando ya la pregunta, Pati querida, es que el 52% del padrón federal electoral son mujeres.
O sea, y el 80% del gasto de la familia lo administran las mujeres. O sea, las mujeres son las dueñas de la economía, salvo que a un hombre se le ocurra decir que va a comprar unos calcetines sin que su mujer lo autorice. Digo, el 80% del patrimonio familiar lo administran las mujeres. Entonces yo creo que si algún sector de la población ha sido lastimado por el presidente de la República, ha sido el sector femenino. Ya vimos que tiene un desprecio total por las mujeres. Ya lo vimos en las estancias infantiles, lo vimos con las mujeres golpeadas, lo vimos cuando mandó poner una barda en el Palacio Nacional. Estamos viendo cómo el desprecio por ellas es infinito, y sin embargo, yo creo que las mujeres a la hora de la merienda son las que deberían, que son las que padecen la falta de recursos, porque en los hogares mexicanos, si ustedes ponen una cámara, en los hogares, sobre todo escasos, lamentablemente de escasos recursos, si pusieran una cámara y un micrófono, verían ustedes cómo ya faltó el abuelo porque murió del COVID, o a la hija la asaltaron en la combi, o al hijo perdió el empleo, o el papá está vendiendo tamales porque también fue desplazado. O sea, no hay difícilmente hay hogares en México o que padezcan un luto, o que vivan en el desempleo, o que vivan víctimas de la criminalidad, o que no tengan agua, porque ese es el otro problema. O sea, sin embargo, veo que la sociedad tampoco protesta. Es de llamar poderosamente la atención. Yo creo que en este momento, en lo que nos queda, Pati, habría que hacer una convocatoria a las mujeres de este país, porque son las que más influencia pueden ejercer en la familia y las que más están padeciendo la contracción económica porque no pueden hacer el milagro de los panes. Entonces, esto es lo primero que quisiera decir. Lo otro también, en relación al gobernador Cabeza de Vaca, yo creo que ahora que se dictó por un juez una orden de aprehensión, a pesar de que este juez tenía que haber estado informado que un ministro de la Corte le concedió el amparo, y no, es un intocable. Bueno, de cualquier manera, le torcieron la mano al juez, y este juez dictó una orden de aprehensión. Me imagino que los abogados del gobernador van a interponer un amparo, porque también quiero ver a la sociedad tamaulipeca si va a permitir que vayan por su gobernador y lo arresten, cuando el propio Congreso tamaulipeco dijo que no. El Congreso tamaulipeco dijo no. Nos esperamos a que acabe en octubre del año que entra el mandato de Cabeza de Vaca. Sin embargo, al presidente no le importa. Es decir, está muy claro que ¿qué se le va a acusar? De haber cometido un fraude, un ilícito, un delito, obviamente de consecuencias penales. Pues le tiene sin cuidado. ¿Quién se lo va a ir a notificar en Palacio Nacional? ¿Quién va a ir a arrestarlo? Y eso lo sabe él muy bien. ¿Quién va a ir a arrestar al presidente cuando además habría otros dispositivos constitucionales? Y cuando él ha dicho es que hay una notificación del INE donde le van a multar a usted con no sé cuántos salarios mínimos, y dijo, pues a mí nunca me han notificado nada. ¿Quién va a ir a notificarle? A ver, ¿a quién van a dejar entrar? ¿A un notificador del INE? ¿Va a ir a buscar al presidente de la República para notificarle que cometió un delito electoral? Pues se va a morir de la risa. Entonces, por eso, pues es un presidente que no respeta la ley. Ya lo estamos viendo en el TEMEC, estamos viendo que está violando abiertamente el tratado con los Estados Unidos y con Canadá, y le tiene sin cuidado. Estamos viendo que a través de un artículo transitorio pretende derogar la Constitución General de la República, y tal vez lo logre, si 8 ministros de la Corte no votan en contra de esto. Entonces, él no tiene ningún respeto por la legalidad. Está más claro que el agua. Estamos viendo cómo quiere destruir los organismos autónomos. Entonces, va a estar muy difícil que esto se logre. Creo que la solución va a ser que se ampare el gobernador, pero pues la denuncia por esta violación flagrante a la Constitución, por la comisión de un delito, pues se va a morir de la risa el presidente, como se muere de la risa de las protestas ciudadanas, porque a todo el mundo que protesta dice, eres un conservador, eres un pirurris, eres un inútil. ¿A quién le respondes? ¿Quién te mueve? ¿Quién te financia? En fin,
en fin, creo yo que va a ser inútil cualquier objetivo de penalizar al presidente, pues voy a ver cómo. No lo veo, Pati querida. Adelante con las preguntas, Gabriel Molina, José Antonio Gómez Urquiza. Sí, adelante, Sí, Gabriel. sí, perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, ya llegamos a 203 mensajes en el chat, Francisco, muchas gracias. Voy a leer algunos, uno que me pareció interesante. Dice Alberto Mayoral: estimado Francisco, nos da muchísimo gusto tenerte hoy aquí. Tú, como excelente escritor e historiador, nos has dado una excelente perspectiva. Mi pregunta es, ¿consideras realmente posible que los Estados Unidos declaren a los narcotraficantes como terroristas, dando lugar a una posible intervención militar de acuerdo a su política de seguridad nacional? Sí, bueno, a ver, yo te diría, no es de acuerdo a su política de seguridad nacional. Ellos tienen legisladas lo que se llaman las leyes patrióticas, así se llaman, leyes patrióticas. Y de acuerdo a estas disposiciones, cuando exista una amenaza a la integridad de los Estados Unidos y a su seguridad nacional, pues pueden tomar una serie de decisiones unilaterales. Acuérdense ustedes el caso del presidente Noriega de Panamá. El presidente Bush simple y sencillamente mandó a la Marina de los Estados Unidos, se metieron en el Palacio de Gobierno en Panama City y se llevaron preso al presidente de la República. O sea, no será la primera vez. Vimos lo que pasó con Evo Morales, vimos lo que pasó con el presidente Allende, vimos lo que pasó con el presidente Arbenz de Guatemala. O sea, estamos llenos de casos uno tras otro. Entonces, si esto fuera así, que el presidente Donald Trump ya se lo dijo a López Obrador y le dijo, o pones orden aquí, o yo puedo hacer que los narcotraficantes sean declarados terroristas. Y si son terroristas, los puedo mandar a arrestar en cualquier parte del mundo. Claro que no van a ir a arrestarlos a Francia ni a Inglaterra, porque pues ahí no están, ahí hay estados de derecho y es otro el concepto. Pero aquí a México, pues a mí no me sorprendería que mandaran de repente, no sé, 500 aviones Hércules con no sé cuántos marinos y que cayeran en los centros de cultivo, que tampoco les conviene mucho a los Estados Unidos porque sabemos que el mercado de los narcóticos vale 300,000 millones de dólares, que son los que de alguna manera también ayudan al financiamiento de su economía. Pero si estos están causando un problema tan serio como ya son casi 100,000 muertos por el consumo de narcóticos, pues podría ser, y además por el lavado de dinero y por muchas otras razones. Yo no lo vería remoto, creo que es una de las cartas con las que puede jugar la señora Harris ahora que venga, pero yo sí les puedo adelantar que esto crearía un conflicto pavoroso en las Fuerzas Armadas mexicanas y en la Marina Armada de México. Sería, es decir, sería terrible que una situación de estas se diera. Pero el presidente López Obrador tiene que entender que los gringos no se están chupando el dedo. Los gringos están muy preocupados por la situación de México y si no han dicho nada es precisamente por lo que yo les comentaba, no lo han dicho por precaución, pero después del 6 de junio sí lo van a decir y yo creo que van a tener que poner orden, no porque le importen los mexicanos, sino que les importa a ellos que sigamos comprándoles sus productos, les interesa que no se vayan a producir aquí 10 millones de mexicanos que se quieran ir a los Estados Unidos por una quiebra mexicana y entonces pues ellos en interés de su país van a imponer estas situaciones y puede ser que esté en la mesa de las conversaciones esta realidad como ya estuvo, o sea, ya el presidente Trump se lo amenazó al presidente de México y le amenazó también con una guerra arancelaria y por eso mandó a 25,000 soldados mexicanos a la frontera sur. O sea, ya es un tema, ya se negoció, ya se habló y por ello creo que no hay que descartarlo. En la mesa de las negociaciones y dentro del capítulo de amenazas, creo que la señora Harris le puede decir eso sin ningún problema al presidente. A mí me encantaría novelar esta conversación y ver qué espera el presidente de México que le diga a la señora Harris un día después de las elecciones, no 15. Al día siguiente de las elecciones se va a presentar la vicepresidenta de los Estados Unidos.
Muchas gracias. Pues habrá material para una nueva novela, qué bueno. Ángel de la Hoz pregunta, ¿qué sabe del tema de los hackers rusos y el plan de boicot a la población? Bueno, yo creo que es una de las grandes razones por las cuales el presidente Biden le dijo a Putin que era un bandido. O sea, es un lenguaje entre dos líderes mundiales verdaderamente delicado. Y por supuesto que intervinieron en las elecciones de Trump, para que Trump llegara al poder, pero no solamente ahí, también intervinieron en las elecciones en Cataluña y también intervinieron en las elecciones en Francia y en Escocia. O sea, la manipulación de los hackers rusos ha sido una realidad no solamente en los Estados Unidos, y creo que pueden ellos envenenar perfectamente bien cualquier ambiente electoral. Y sí que es claro, acuérdense ustedes que el presidente López Obrador se burló cuando se le dijo que estaba siendo apoyado por los rusos. Él dijo que él era Andrés, no sé, Malinovsky, algo así dijo para burlarse. Pero desde luego, ahora estamos viendo que invita al presidente, cuando Biden dice que Putin es un bandido, ¿qué hace López Obrador? Invita a Putin a las fiestas de la independencia el 15-16 de septiembre a México. ¿Qué lectura quieren ustedes que tenga el presidente Biden de esta invitación cuando estamos viendo la tensión que hay entre los dos países? Entonces, la realidad es muy clara. La realidad es que sí han intervenido en los procesos electorales, lo detectaron las autoridades de los Estados Unidos, y por eso, pues, es en gran parte y tomaron las providencias ahora en las elecciones de noviembre pasado para que no se repitiera lo que sucedió cuando llegó Trump al poder. Entonces, sí, los hackers rusos, hay que tenerles mucho cuidado y mucho respeto. Muchas gracias, Francisco. Esta pregunta que hace Beatriz Rangel la hizo el otro día el propio Carlos Alarraqui en su programa de desayuno. Le hacían la pregunta a Paco Calderón, el caricaturista, y a Ángel Verdugo, y ninguno le contestaba. Finalmente le contestaron, pero creo que valdría la pena tu opinión. ¿Cómo explicas que, habiendo dañado a muchos por sus acciones, cómo es posible cierre de guarderías, cierre de empresas, pérdida de empleos, padre de hijos con cáncer y un larguísimo etcétera, que siga permaneciendo tan alta su popularidad? ¿Cómo es posible? Bueno, yo creo que en buena parte hay mucha gente, se está gastando 50,000 millones de pesos al mes para comprar las voluntades electorales. Esta parte es importante y claro, hay mucha gente que, bueno, también hemos visto el desempleo que ha provocado, porque si yo soy un trabajador de salario mínimo y me están pagando 2,500 pesos al mes y a un niño le dan 3,000, pues yo, pues, y además libre de impuestos, claro, pues mejor me voy de nini, digo, pero además están comprando la voluntad de la gente, pero no solamente eso, sino yo diría que está lucrando con la esperanza de la gente. Hay muchas personas con las que yo hablo todavía, porque trato de hacerlo en todos los sectores, y me dicen, hay que darle oportunidad al presidente. Y entonces dice, pero ¿cómo vamos a darle oportunidad al presidente con la caída del Producto Interno, con la expansión de la pobreza, con la cancelación de los medicamentos, cuando vemos 600,000 muertos por la pandemia? Porque cuando estamos en el peor momento de la pandemia, salía el presidente a decir, no usen tapabocas, ustedes abrácense, ustedes bésense, y sobre todo la cantidad de gente que me he encontrado también por otro lado que me ha dicho, fíjese que cuando yo vi que el presidente salía con sus estampitas y su detente, que Jesús está contigo y si tú te compras esta estampita nunca te vas a enfermar, dice, yo le creí y se murió mi madre o se murió mi hijo, se murió mi marido, pero ¿cómo pudo decirnos el presidente que con una estampita? Entonces dice uno, pero a ver, ¿cómo es posible que hayas creído que con una estampita no te iba a dar el COVID? Entonces no están informados de nada y se creen estas aberraciones, que es aprovechar la ignorancia de la gente. Hace ratito alguien
hizo un comentario pues muy profundo cuando dice, bueno, nosotros que estamos aquí estamos convencidos de lo que está sucediendo porque están los datos, están los informes, está todo este planteamiento catastrófico porque lo estamos viendo en los números, lo estamos viendo en los reportes del Banco de México, lo estamos viendo en el INEGI. Bueno, sí, pero ¿cuánta gente no sabe nada de nada? ¿Cuánta gente dice, voy a arrestar a cabeza de vaca, aunque tenga que pasar por encima de la Constitución y de la Corte, porque son conservadores? Y dicen, bravo, bravo. O sea, hay que ver cuánta gente está en esa condición. Por eso decía yo hace un momento que hace un siglo exactamente habían 85 millones de mexicanos que no sabían ni leer ni escribir. Hoy, ¿cuántos quedan en un analfabetismo funcional? Es decir, si vemos, por ejemplo, las pruebas de PISA en las escuelas mexicanas y le dicen a muchachos y muchachas de la secundaria, a ver, vas a leer esta cuartilla, que son 15 renglones. La leen. ¿Qué entendiste? 70% de los estudiantes no supieron repetir lo que habían leído. Entonces, claro, la educación está en un pésimo momento, y más con él, que ya destruyó toda la reforma educativa de Peña Nieto. Porque antes en el proceso educativo de Peña Nieto se decía, bueno, yo te voy a becar siempre y cuando saques 8.5 o 9 de promedio y te beco. Pero si bajas de promedio, ya no te voy a becar, porque no voy a estar financiando la pereza y la flojera y la vagancia. Aquí ya no. Aquí ya se acabaron las pruebas de evaluación, se acabó todo. Todo el mundo recibe dinero, pase de año o no pase de año, sepa o no sepa. Entonces, claro, el presidente está lucrando con la ignorancia y quiere crear una legión de pobres. ¿Por qué? Porque los pobres ya no protestan. Yo les pregunto a ustedes, ¿en Cuba quién va a protestar hoy en Cuba? Los que protestaban se fueron hace 50 años. Viven en Miami o en la Costa Azul, donde ustedes quieran, pero eran los que producían el empleo. Hoy en día los cubanos que no viven en Cuba tienen hasta 10 veces el Producto Interno Bruto de Cuba, de la isla, los que ya se fueron. Entonces, esos hombres y mujeres que se hubieran quedado en Cuba, pues, ¿qué quieren que les diga lo que sería hoy Cuba? Entonces, yo digo que esa es la principal preocupación, que es la de la información de la gente, porque tienen esperanza y dicen, yo ya lo que quiero son promesas, no quiero realidades. ¿Y cómo puede uno hablar con una persona que te está diciendo, quiero promesas, ya no quiero realidades? Entonces, es muy importante ver a quién nos estamos dirigiendo. Yo el otro día platicaba en una conferencia que di, yo publico una columna en el Reforma y por presumirles a ustedes, muchísimo presumirles, a lo mejor la ven 30,000 personas por ser presumido y ostentoso. Bueno, el presidente aprieta un botón y se comunica con 8 millones de mexicanos. Y en las mañaneras se comunica con los que ustedes quieran. Entonces, más los trolls, más los robots, más todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, a los que yo me dirijo ya están convencidos. Mi trabajo es absolutamente inútil porque no estoy llegando a las bases. Entonces les digo a los empresarios, yo creo que hace falta que ustedes creen panfletos, y los distribuyan en el metro, en donde viajan 6 millones de mexicanos al día. Distribúyanlo para cada quien que se suba al metro. Ah, no, pero es que hay que invertir. Bueno, pues sí, claro que hay que invertir. Pero es que los venezolanos, no va a pasar nada. No, sí va a pasar. Y sí pasó. Y entonces, pero no responden los empresarios mexicanos tampoco. A mí me hubiera encantado que la Asociación de Padres de Familia de México, cuando se derogó la reforma educativa de Peña, que en eso tuvo un éxito tremendo, porque sí está muy bien armada la reforma, la verdad, hay que reconocérselo, como está muy bien la reforma petrolera y como está muy bien la reforma eléctrica. Bueno, yo esperaba que la Asociación de Padres de Familia dijera, un día no vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela, para que vean que hay una solidaridad nacional y una protesta en contra de nada. Acabaron con la reforma educativa y nadie. Ese es el punto, ¿no? Por eso creo yo que tiene muchas posibilidades el presidente de seguir lucrando con la esperanza de la gente. Muchas gracias. Hay una pregunta de Wilfrido Piliado. La voy a articular un poco distinto de cómo está.
Dice, hoy por hoy no es posible que tengamos a un autócrata que manipula las leyes y todo lo que se le ponga enfrente y pregunta, ¿en dónde están los contrapesos del poder político? Bueno, los contrapesos están, me da mucho gusto la pregunta porque hay un contrapeso muy importante, como yo les decía, que son los jueces, estos jueces que han echado para atrás las leyes que ha promulgado el presidente de la República en hidrocarburos, en energías limpias, y que estas leyes que se promovieron para, pues eso, precisamente para promover la competencia, y han dicho, esta ley es ilegal, y concedo el amparo a todas aquellas empresas que demandaron la nulidad de esa ley. Entonces ahí tenemos un contrapeso muy importante. Nada más les puedo dar un dato. Un kilowatt de energía eléctrica producida por combustóleo cuesta 2,600 pesos, un kilowatt. Pero en el mismo orden de ideas, si es energía limpia, cuesta 400 pesos, el mismo kilowatt. Porque ¿cuánto cuesta el viento? ¿Cuánto cuesta el sol? Nada. Entonces se accionan aquellos aerogeneradores enormes, o tenemos esas grandes superficies. Si algo sobra en este país es el sol, y con energía solar podemos hacer maravillas, y con energía eólica también. Pero el presidente dijo, no va, porque se ven muy feos en el paisaje de Chihuahua. Me acuerdo cuando fue y dijo esto. Entonces, pero ahí tenemos un contrapeso muy importante en los jueces. Tenemos un contrapeso también muy importante en el INEGI. A ver, el INEGI dijo, nosotros no vamos a permitir que prospere la candidatura de Macedonio Salgado. No lo vamos a permitir. Y declararon ilegal esto. Y entonces, ¿qué sucedió? Que se fueron al Tribunal Federal Electoral, y el Tribunal Federal Electoral confirmó la resolución del INE. Ahí tienen ustedes este tribunal. Otro contrapeso muy importante. A ver, hoy en la mañana el presidente del Tribunal Federal Electoral giró instrucciones a los 9 magistrados del Tribunal Federal Electoral para que le pasaran al secretario de acuerdos del tribunal sus ponencias, y antes de que las presentaran en el pleno, las tenía que conocer el secretario de acuerdos y por ende el presidente. Los 9 le dijeron, no, señor presidente del Tribunal Federal Electoral, no vamos a hacer eso porque está usted violando esta y esta, no los quiero cansar, y esta ley. Y le dijeron, no lo vamos a permitir. ¿Qué quería el presidente del tribunal? Conocer el sentido de las resoluciones de los magistrados para poder anteponerse con todos los elementos que ustedes quieran, porque claro, ya sabemos que depende del presidente de la República, el presidente del tribunal, porque tiene cuentas pendientes con la justicia, de enriquecimiento ilícito, en fin, una cantidad de cargos penales bien graves, bien serios. No te voy a meter a la cárcel, le dijo López Obrador al presidente del tribunal, siempre y cuando tú te comprometas abiertamente a respetar mis resoluciones. ¿Y qué pasó? Que los magistrados de la Corte le dijeron, no va. A ver, hoy en la mañana pasó esto, y mandaron una carta firmada por todos, me dijeron, no vamos a mandar al secretario de acuerdos nada. Nadie va a saber el sentido de nuestras resoluciones hasta que se integren y las presentemos en el pleno. Y usted está descalificado le dicen en la propia carta, va a salir publicada, me imagino, en los periódicos, para pedir esto porque es absolutamente ilegal su comportamiento. Bueno, ahí tienen ustedes otro contrapeso que creo que es importante. Entonces, yo creo que hay varios. También, obviamente, el que decíamos de los Estados Unidos puede ser un contrapeso importante, pero los organismos autónomos también lo están haciendo valer. El INAI lo está haciendo valer muy bien. El IFETEL también lo está haciendo valer muy bien. O sea, creo que tenemos muchos elementos de contrapeso que son los que más están irritando en este momento al presidente, estos contrapesos. Y yo espero, bueno, yo levantaría varios monumentos a los jueces mexicanos que han tenido los pantalones en su lugar, con todo y que les han dicho, te voy a mandar a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, y te voy a mandar al SAT, y te voy a meter en la cárcel porque te voy a acusar. Haga como quiera. Estos jueces y juezas, mis respetos. Ellos son los que están sosteniendo la integridad de la República.
Y bueno, Bien. y también otro contrapeso, perdón, que no se me olvide y que no es poca cosa, son las redes sociales. Las redes sociales están, que el presidente decía que son las benditas redes sociales, hoy dice son las malditas redes sociales, porque estamos viendo ahí también un contrapeso muy importante, con caricaturas, con memes, con comentarios, con pasajes de dichos videos que él dijo y que ponen junto la contradicción. Ahí vemos en las redes sociales, hay sin duda alguna otro contrapeso muy importante, porque pues hace 20 años esto era imposible. Ahora ya no, ahora las redes sociales en muchos de los niveles de la sociedad están funcionando muy bien. Y el último punto sería también el de la prensa crítica, porque ya ven ustedes lo que dice el presidente de la prensa, que si son pirurris, que si somos conservadores, que si somos desleales, que si somos traidores a la patria. ¿Por qué? Porque estamos dando nuestros puntos de vista para respetar la libertad de expresión. Ahí tenemos otro contrapeso. Entonces ya son varios los contrapesos. O sea, quien sostenga que no hay contrapesos, perdón, pero sí creo que está en un error. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Abusando de tu tiempo, no sé cuánto tiempo tengamos para hacer más preguntas. Tengo aquí una interesante de Wilfrido Piliado, que refleja un poco nuestra desesperación de estar viviendo esta pesadilla. Dice, ¿podremos lograr organizarnos como sociedad civil para hacer un frente común en contra del gobierno federal y el poder demandar judicialmente al presidente constitucional por daño patrimonial a la nación mexicana ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas? Sí, se puede hacer todo eso. El punto está, porque también ya he visto muchas demandas para que, en donde lo están atacando de genocida en el Tribunal de la Haya y pues bueno, pues está bien que se haga, que también ya también lo fueron a demandar a la OEA, pero el punto está en que tenemos 18 días y por ser prácticos, me encantaría que esto funcionara, pero una demanda de genocidio o una demanda ante la OEA pues, o ante las Naciones Unidas ya es absolutamente irrelevante. Tenemos el tiempo encima. Ahora lo que tenemos que hacer, sí, por ejemplo, es lo que yo les decía, cada empresa, cada despacho, cada tienda tiene que informar por WhatsApp a sus empleados, que es muy fácil incluirlos en un WhatsApp y mandarles los reportes diarios de la prensa para que vean lo que está sucediendo en México y el peligro que corremos. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. No tenemos tiempo para ir a la Haya, no tenemos tiempo para ir a la OEA, no tenemos tiempo para ir a la ONU. No hay tiempo, se acabó el tiempo. Tenemos apenas 19 días por delante y que si no nos ponemos las pilas y vemos cómo atacamos todo esto en la calle, en las redes sociales, en el WhatsApp de las empresas, si no nos aplicamos en todo esto, no vamos a lograr absolutamente nada y tal vez no volvamos a votar, que ese es de mis principales motivos de desesperación, que no solamente que perdamos, que recupere o que mantenga el control de la Cámara de Diputados, porque al mantener el control, al quitarle el control de la Cámara de Diputados, los diputados que son los que controlan el presupuesto federal le van a decir cero a tu refinería. ¿Por qué? Porque además, cuando la termines, va a costar 12,000 millones de dólares, 12,000 millones de dólares. Cuando tenemos otras 6 refinerías que se podían haber arreglado. Hace poco, la semana pasada, se vendió una refinería en los Estados Unidos en 350 millones de dólares. A ver, 70% de los coches en los próximos 6 años van a ser eléctricos o van a ser, la otra palabra, pero en fin, van a ser eléctricos los automóviles. ¿Para qué hacemos Híbridos. eso? Híbridos. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué hacemos eso? No tiene ya ningún sentido. Entonces, bueno, creo yo que tenemos que recuperar la posición, tenemos que hacerle entender a la gente que este es un país muy rico, con todo lo que ha pasado, seguimos de pie, pero salgamos a informar y salgamos a votar. Si no votamos, habremos perdido el derecho de quejarnos. Quien no vote, pues va a ser cómplice del desastre de nuestro país. Muchas gracias. Otra pregunta de José Hernández. Dice, México negro, cerraste diciendo que la historia de México la escribe Estados Unidos. La balcanización que comenta Jalife se refiere a que AMLO es un excelente instrumento para lograrla. ¿Qué opinas? Bueno, ¿cuál Jalife? No sé cuál Jalife se refiere. Si es Alfredo, no sé cuál sea el Jalife.
Tal vez Pero- sea, nada más dice Jalife. Sí, bueno, es igual. Bueno, en realidad lo estamos viendo, este frente de los gobernadores, estos 10 gobernadores, están profundamente irritados, pues porque ellos mandan el 100% de los impuestos que se recaudan en sus entidades federativas y a lo mejor recogen o reciben a cambio el 15%, el 18%, pero bueno, están financiando este movimiento y por eso dijeron ellos, vamos a cambiar los pactos tributarios porque ya no queremos que esto continúe así. No es posible que Nuevo León o que Chihuahua o que Sonora o que Sinaloa manden X miles de millones de pesos y nada más les van a dar el 15% de regreso. Queremos que sea pues, como los Estados Unidos, a lo mejor el 50-50 más o menos, para precisamente que los gobernadores tengan y los presidentes municipales más margen de maniobra y que el dinero no lo concentren todo en el presidente de la República y que él pueda lucrar electoral y políticamente con esos recursos. Y ya dijeron, si no, pues nos vamos a escindir y vamos a crear la balcanización de México en el norte de la República, con estos 10 gobernadores que ya abiertamente están en contra de López Obrador. Entonces, claro que podríamos empezar a pensar que en la República Mexicana del Norte, o sea, en la Corea del Norte y en la Corea del Sur, en el México del Norte y en el México del Sur, esto es de lo que estamos hablando, sería verdaderamente terrible, pero también ya se habla de eso. Y creo que estamos esperando todos qué va a pasar el 6 de junio para que esto prospere o no prospere. Pero también puede suceder que los gobernadores digan, este dinero ya no se lo vamos a enterar a la federación y vamos a ver la manera de quedarnos nosotros con esos recursos. Y si esto es así, bueno, ¿qué va a hacer el presidente? ¿Mandar al ejército para arrestar a un gobernador porque está haciendo esto y después no es uno, sino son 10 gobernadores, los va a mandar a arrestar porque no están mandando el dinero que él necesita para regalarlo y para gastárselo estúpidamente en el tren, en el aeropuerto y en sembrando vida, para desperdiciar los recursos del país en absolutamente proyectos que van a ser quebrados. Bueno, entonces esta es una posibilidad de la balcanización de México que me parece de un nivel de aberración verdaderamente terrible, pero ya también está en la mesa, no hay que perderlo de vista, porque están muy hartos de que yo te pago 100 y me regresas 15, pues no se me da la gana. Yo te pago 100 y me vas a regresar la mitad. Y vamos a modificar los pactos fiscales, por las buenas o por las malas. Y entonces, si vamos por la vía de los hechos y ya no le mandan dinero a la federación y se lo quedan, ya veremos en qué manera lo pueden operar los gobernadores, pues sí estamos en un problema político serio. ¿A dónde estamos llegando? ¿Pero de qué se trata? ¿Cómo es posible que estemos en estas condiciones en nuestro país? Y cada vez va a haber más gobernadores que se puedan sumar a este pacto. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a dar como país? Y este hombre, López Obrador, los ignora y los insulta todavía, ¿no? Entonces sí, el proceso de balcanización puede ser pues una realidad indeseable, pero también está en la mesa de las negociaciones. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Paco Plancarte había levantado la mano, no sé si quieras preguntar. Gracias, estimado tocayo. Tomando en consideración el enunciado de tu plática, que ha sido brillante, enriquecedora, de que si no vamos a votar masivamente, pues está en peligro realmente que sea la última vez que vayamos a votar. Está en verdadero peligro la democracia en México. Entonces, me gustaría extenderte una muy cordial invitación junto con el doctor Narro, que ya me emplazó para el día 7 de junio, para ver qué posibilidades hay de tomar acción en favor de una gran alianza de toda la sociedad civil, las fuerzas civiles y políticas para defender la democracia. Entonces, simplemente quiero extenderte esta invitación, tocayo, de platicar a partir del día 7. Cuenta conmigo, encantado. Pues yo he dedicado toda mi vida a México, todos mis libros son México negro, México mutilado, México acribillado, México ante Dios, México sediento, México. Yo encantado, tocayo, y tú sabes Gracias. desde cuándo, ¿no? El respeto que le tuve a tu padre y que te tengo a ti, o sea que encantado.
tú me invitas y yo encantado estaré con ustedes. Los tengo que dejar porque tengo... Bueno, sí, que vamos a reunión dar las por 9. terminada ya esta reunión, pues estamos alcanzando ya 2 horas, porque definitivamente el interés es muy, muy grande. Pero bueno, todo tiene un límite. Le agradecemos muchísimo a Francisco Martín Moreno este tiempo tan valioso que nos ha dedicado para confirmar nuestras reflexiones, para motivarnos al voto, para decirnos, resumiendo lo que nos ha dicho, que hay que ir a la calle, hay que invitar a mucha gente a que vaya al voto, que debemos trabajar, seguir en las redes sociales, que debemos motivar a los empresarios para que las utilicen con este objetivo, para que esos 40 millones de posibles votantes, digo posibles porque dejaron de ejercer su derecho en las elecciones anteriores, ahora sí lo hagan. Ahora bien, que los empresarios salgan de esa actitud timorata que han manifestado hasta ahora. Yo no sé si de veras la amenaza del SAT es tan importante para ellos. Yo quiero darles un reconocimiento muy importante por esta conferencia y por toda la labor que ha hecho en sus motivaciones patrióticas a Francisco Martín Moreno. Quisiera yo que abrieran todos su micrófono en este momento para darle un aplauso merecidísimo y poder seguir aquí. Vamos a ver. Muchas gracias. A ver, abran su micrófono todos y despidamos a Francisco Martín Moreno con este merecidísimo aplauso. Muchas gracias. Gracias, Pancho. Muchas gracias. Gracias, señor. Excelente trabajo. Bravo, gracias. 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 Rescatemos a México juntos. Repita. Gracias. Es el tiempo. Excelentes personas. Gracias. Agradecimiento para ustedes. Gracias por compartir. Martín Moreno, buenas obras, gracias. De presentación. Gracias a todos. Gracias a los anfitriones. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vuelvan a invitar y comparten el vínculo para ver el video completo. En YouTube aparecerá en unas horas. Ojalá ya no segunda parte. Lo compartiremos.